Hola amigos, ¿qué tal? De Rumus, una vez más acompañado, bueno, gracias por acompañarnos. Inviten a todos sus conocidos a esta plática porque el día de hoy en Entrevistas con tenemos un tema bastante especial que a mí me gusta, que es un tema actual, un tema bastante interesante, que es acerca de la violencia de género. Pero en este programa en especial vamos a hacernos una pregunta como título, digamos como premisa se tiene el dinero, bueno, se destina el dinero para erradicar la violencia de género aquí en México, en la Ciudad de México. Es una pregunta interesante, pero esta vez no estoy solo, como siempre estoy acompañado con alguno de mis compañeros de Lumus, y el día de hoy me acompaña mi compañera, mi amiga, la china, Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén? Hola George, bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Contento de estar aquí una vez más y que me acompañes ahora en esta entrevistas con, como lo decía, tenemos una plática bastante interesante, ¿no es así, China? Así es, tenemos una plática bastante interesante, precisamente sobre esto de la violencia de género, precisamente sobre qué tanto presupuesto se destina para la prevención de la violencia de género. Y sin más, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestro amigo Moisés Sánchez para que vayamos entrando de lleno al tema? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Hola, ¿cómo buenas están? Hola, noches, Moisés. Moisés. ¿Cómo estás, Bien, muchas Belén, gracias. Jorge? Bien. Saludo a Pepe también, que está ahí, como dicen en el argot, tras bambalinas, ¿no? Así es, nuestro compañero Pepe, Sí. que nos está ayudando con la producción. Muchas gracias por acompañarnos, Moisés. No, al contrario, gracias a ustedes. Siempre es un gusto poder compartir y bueno, pues agradecerles siempre la invitación a los programas en donde he participado con otras compañeras y que afortunadamente pues nos ha ido bastante bien y yo creo que no va a ser la excepción. Y pues sí, ustedes bien lo advierten, es un tema bastante interesante y bueno, pues vamos a entrar al detalle, ¿no? En relación con la pregunta que tú hacías al principio, pero finalmente quiero agradecer nuevamente la invitación al programa y pues hemos platicado bastante de estos temas, pero creo que hay mucho más todavía que decir al respecto. Claro Así que sí, es. Moisés. Pues, ¿qué te parece, Belén? Moisés, empezamos, comenzamos. Vamos a poner la primera pregunta sobre la mesa, Moisés, para desarrollar el tema. Y pues la pregunta es, ¿por qué no son efectivos los programas gubernamentales en la prevención y eliminación de la violencia de género en México o en la Ciudad de México? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, 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 muy interesante y sobre todo muy puntual la pregunta porque hace ratito platicábamos, ¿no? Antes de entrar al aire, algunos temas en relación con eh, la importancia, ¿no? De iniciar el programa y comentar respecto a los programas o las políticas públicas que implementan justamente los gobiernos, ¿no? Y estamos hablando de 32 entidades en donde prácticamente estamos a punto de que las 32 entidades tengan la alerta de violencia de género, a pesar de las resistencias de algunas entidades, ¿no? Pero se va avanzando en ese tema y creo que es muy importante comentar. De entrada, la alerta de violencia de género es una política pública, gubernamental, ¿no? Es muy precisa, muy puntual y está relacionada efectivamente al tema de la violencia de género, pero en particular de la violencia feminicida, ¿no? Entonces, la primera alerta de género que se emite en el país es en el Estado de México, en 11 municipios. Insisto, es una política pública. Se decreta el 28 de julio de 2015, en donde, ¿por qué el gobierno, el Estado mexicano, decreta una alerta? ¿No? Esa es la palabra puntual, alerta, algo sucede en temas de género, particularmente en contra de las mujeres y las niñas, pues es precisamente a raíz del incremento sistemático de la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, pero también de la violencia feminicida, a pesar de que ya históricamente, y como lo hemos planteado en otros programas, Ciudad Juárez, el campo algodonero, pues es uno eh, de los hablando históricamente de la violencia feminicida, es uno de los referentes en este tema, ¿no? Y lamentablemente, evidentemente,
creo que la parte importante de entender este proceso sistemático de la violencia en contra de las mujeres y sobre todo el feminicidio nos tiene que obligar a plantear esta parte, ¿no? Cómo surge, cómo se da en los años 90 en el campo algodonero, por qué las organizaciones de la sociedad civil alertan al Estado, ¿no? Y a partir de ahí es como las organizaciones de la sociedad civil comienzan a organizarse para visibilizar algo que el propio Estado, hablando particularmente de Chihuahua, se negaba a aceptar, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Inclusive hubo un momento histórico en donde hacían referencia respecto a un asesino serial, ¿no? Y un asesino serial que ni siquiera era del país, porque hubo la detención y la presentación. Entonces, es muy importante tener esto como referencia para poder entender qué es lo que está sucediendo respecto a la violencia en contra de las mujeres y el feminicidio, ¿no? Y a partir de ahí es como históricamente las organizaciones de la sociedad civil van creando grupos de búsqueda, grupos de familias, ¿no? Que estaban en ese momento, en esa situación de no encontrar a una de sus familiares, a una de sus hijas, trabajadoras inclusive, o en su mayoría de esas empresas transnacionales que se fueron a ubicar a finales de los 80s y principios de los 90s en la zona norte del país, en la frontera, y que bueno, particularmente se da este fenómeno político-social, como mencionábamos hace un ratito, en donde se empiezan a dar cuenta o a conocer una serie de asesinatos de mujeres, ¿no? Las familias evidentemente desprotegidas, como actualmente muchas familias también viven ese peregrinar, ¿no? De no contar precisamente con la ayuda gubernamental y además con recursos propios, ¿no? De iniciar no solo la búsqueda, sino de exigir a la justicia qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedía hablando en términos del campo algodonero en Chihuahua, en Ciudad Juárez, respecto a los feminicidios y las desapariciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a generar eh, eh, a visualizar, ¿no? A nivel nacional esta problemática y que afortunadamente había gente del gobierno que sí daba cuenta que era una situación terrible, pero que la gran mayoría de los personajes de la vida política en el país en ese momento se negaban a entender y se negaban a aceptar sobre todo que estaba existiendo algo sumamente terrible. Yo creo que si el Estado mexicano en ese momento hubiera puesto toda esa voluntad para poder prevenir y erradicar y además implementar en esa parte del país algún programa de prevención o de búsqueda o de seguridad, yo creo que eso hubiera ayudado mucho y no estuviéramos hoy hablando de esas cifras tan alarmantes que estamos padeciendo, ¿no? Respecto a la violencia feminicida y a las otras violencias, ¿no? Porque no solo es violencia física, hay tipos, modos y formas de violencia que son ejercidas en contra de las mujeres y las niñas y que a partir de ahí, eh, y sobre todo por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, es como ellas mismas van implementando sus formas de búsqueda y de acercarse a las autoridades, ¿no? Entonces, creo que poco a poco el Estado mexicano, además de las recomendaciones que le hacen los organismos internacionales, es como van actuando, ¿no? Y de esa manera pues van implementando ciertos programas, aún con mucho desconocimiento por parte de las autoridades en temas de género o de violencia, porque era una situación tan terrible que no sabían por dónde entrarle, ¿no? A esa parte de, o justificar por lo menos que estaban haciendo algo. Entonces, a partir de ahí se empiezan a crear, yo insisto, a través o a raíz de la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, de madres o familias enteras por la búsqueda de sus hijas, en donde empiezan a crear, ¿no? Programas de prevención, algunas modificaciones a las leyes, reformas inclusive, pero fueron muy lentos en ese tiempo, en los 90 y todavía a partir de
del año 2000 hasta que pues ya prácticamente la exigencia de las familias fue más allá, ¿no? Inclusive traspasó las fronteras, como lo decía hace un ratito, hasta que no llega la recomendación de organismos internacionales para exigir que hiciera algo el Estado mexicano respecto a los feminicidios, a la creciente ola de feminicidios y a las violencias en contra de las mujeres y las niñas. Entonces, falta mucho por hacer. Sí hay programas, me consta que hay mujeres, ¿no?, que han participado en la vida pública, en la vida política, y que junto con las organizaciones de la sociedad civil vinieron implementando mecanismos de acción, de prevención, hasta llegar a reformar inclusive la propia Constitución General, ¿no? Entonces, se han hecho algunas cosas, pero yo insisto, falta mucho por hacer, y lo importante es que a pesar de la negación de quien fuera gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y después presidente de la República, a negarse a aceptar que efectivamente estaba pasando algo, ya particularmente hablando en el Estado de México, ¿no? En algunos municipios. Y es como se van creando, ¿no? Pues se crea también el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, muchas redes de apoyos a mujeres en las entidades, sobre todo en Ciudad Juárez. Y como lo decía en un programa anterior, ¿no?, el feminicidio y la violencia en contra de mujeres y niñas se fue desplazando geográficamente a otras entidades, ¿no?, hasta llegar prácticamente a tener las cifras terroríficas de feminicidio y de violencia de género en todo el país. Entonces, sí se han hecho muy buenas cosas, pero falta todavía más por hacer. Y creo que si hacemos un recuento, ¿no?, de quienes han gobernado este país después de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, hasta el actual presidente de la República, pudiéramos comparar si se hizo algo bien, si no se hizo algo bien, si se implementaron realmente programas o políticas públicas, particularmente en temas de género, o presupuesto ya dirigido a la búsqueda, localización o al sistema judicial, ¿no?, para que de manera pronta pudieran darle solución a estos temas. Pues yo diría que no. Simplemente a raíz del año 2008, a partir de esas fechas, es cuando se empieza a dar ya más un llamado de atención a las entidades federativas, a los municipios, y empezar a organizarse las familias para poder exigir ya al gobierno del Estado de México, en este caso, o al Estado en particular, al Estado mexicano, implementara realmente ya medidas importantes o programas importantes, y además destinar presupuesto para la búsqueda, y que los gobiernos en las entidades o los municipios también se les destinara cierto presupuesto para poder ejercer realmente la ayuda a las familias en este tema de la violencia y el feminicidio, ¿no? Entonces, creo que por ahí esa es la parte importante. Ahorita, en el transcurso del programa, pues vamos a ir comentando, ¿no?, qué medidas realmente se implementaron, políticas públicas que realmente funcionaron o no, y el presupuesto destinado, ¿no?, que en algún momento hay, cada año, yo recuerdo que cada año siempre hay un debate importante respecto al presupuesto o al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, que se destina a los estados y a los municipios, ¿no? Y particularmente del año pasado a este presupuesto y al que viene, hubo realmente mucha discrepancia, ¿no?, en relación con cuál era la cantidad necesaria que se iba a destinar para el cumplimiento que la misma ley para la igualdad entre hombres y mujeres exige, o la ley que también ayuda a las mujeres a prevenir las violencias, en este caso la de acceso, ¿no?, a las mujeres a vivir libres de violencia. Entonces yo creo que es algo muy importante de retomar, partiendo, digamos, de lo que ahorita estoy comentando. Y bueno, ya adentrados en este tema, ir detallando pues las cantidades de dinero que se destinan realmente al tema de la violencia en contra de las mujeres, a la prevención y a la erradicación o a la eliminación, como dice la propia ley, ¿no? Entonces, es algo importante. Entonces, hablaba
hace ratito de lo que es el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal. Por eso hacía referencia a los gobiernos anteriores o sexenios anteriores, si realmente se cumple o no. Que digo, la ley lo dispone y tiene que cumplirse, ¿no? Hay tiempos para poder cumplir la aprobación de estos presupuestos y del dinero destinado a cualquier programa, pero en particular y sobre todo por este tema, el destinado a las mujeres y a las niñas, ¿no? En términos de prevención. Yo creo que es importante cómo el Estado mexicano, a la exigencia de las organizaciones de la sociedad civil, comenzaron a incorporar, pues no solo el tema de igualdad, no solo el tema de equidad de género, no solo cómo identificar o registrar los problemas que se han venido generando en este tema de violencia en contra de las mujeres y de las niñas y del feminicidio, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que vamos en unos minutitos más, a comentar esa parte, ¿no? Del presupuesto, cómo es que ellos proyectan esa cantidad de dinero y si realmente va a resolver el problema, ¿no? Que hoy vivimos en nuestro país, ¿no? En el programa anterior hablábamos de 2.847 mujeres de enero a prácticamente octubre de este año, en particular de 2020, esa cantidad de mujeres asesinadas. Y en el Estado de México, hasta el día de ayer, 121 mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, creo que estamos hablando de cifras sumamente escabrosas, terribles, y que sistemáticamente esta ola feminicida, a pesar de todos los esfuerzos del propio Estado mexicano, aunque en el último informe, haciendo un paréntesis aquí, pues prácticamente no se habla, ¿no? A detalle, a excepción de que pues el presidente acepta, ¿no? Que efectivamente los feminicidios se han incrementado en estos 2 años de gobierno, pero hasta ahí, ¿no? Decía una compañera conocida y periodista, bueno, pues él acepta finalmente que la violencia feminicida se ha incrementado en México, pero pues no dijo cómo lo vamos a resolver. Entonces sí hay muchos vacíos aún en este tema y que a pesar de los esfuerzos y el presupuesto destinado a las entidades federativas y a los municipios y particularmente a los municipios alertados, pues ha dejado mucho que desear, ¿no? Entonces, Moisés, ahorita, una pregunta. Ahorita que comentas esto que nos estás platicando, pues mi pregunta va enfocada en dos temas. En la experiencia que has participado en estas, pues también una lucha social y que también has puesto, digamos que un granito de arena para que esto se difunda, ¿cómo ves tú el conocimiento de los gobiernos acerca del tema de violencia de género en conceptos, en acercarse tal vez a víctimas, en saber qué es la violencia de género y a su vez la disponibilidad que tienen a estar abiertos a pláticas de información? Porque yo considero que para poder dar un presupuesto deben de considerar cuáles son las causas que tienen que es la violencia de género y las consecuencias colaterales que también puede traer esta violencia. En tu experiencia, ¿los gobiernos tienen este conocimiento y están dispuestos a poder seguir informando acerca del tema? yo creo que la respuesta es muy puntual, no, pero ¿por qué no? Okay. Efectivamente, particularmente en el Estado de México, ¿no? Y ya no hablando de los 11 municipios alertados, ¿no? Sino en general en los 125 municipios, hace algunos años, cuando se empieza a conocer de esta ola de violencia contra las mujeres y las niñas y el feminicidio, empiezan a tomar decisiones de crear, por ejemplo, en el caso del Estado de México o en el país a nivel general, los institutos municipales para defender a las mujeres de las violencias y en donde cada uno acuña su propio nombre en particular. Sin embargo, los esfuerzos han sido muy vagos, ¿no? Muy vagos en el sentido de no entender o no comprender lo que está sucediendo en este tema de violencia de género o del feminicidio.
Decía Marcela Lagarde en uno de sus tantos artículos o libros que ha escrito que cuando ella particularmente acuña el término de feminicidio, eh, eh, decía en uno de sus libros, bueno, yo entiendo que en algunos otros países, comenta Marcela Lagarde, se habla del femicidio, ¿no? Una palabra que particularmente se puede comparar con el homicidio, pero que estrictamente el femicidio únicamente habla de la muerte de una persona, en este caso por género mujer. Sin embargo, no ve la parte estructural. Por eso ella dice, bueno, nosotros ponemos en la mesa el concepto, la palabra de feminicidio, porque el feminicidio va más allá de solo simplemente ver la muerte de una mujer como tal, ¿no? Como un homicidio antes de que se acuñara el término feminicidio, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo dice Marcela Lagarde? Porque eh, detrás de una violencia feminicida existen muchos elementos, muchos otros factores que influyen en la decisión de un hombre en atacar particularmente a una mujer y quitarle la vida, por odio, por desprecio, lo que comentábamos al principio del programa, ¿no? A veces ya enraizado en un tema cultural, en un tema estructural, o sea, en el fondo hay mucho más que hacer en términos de violencia de género y particularmente el feminicidio, que simplemente agotarlo como el asesinato de una mujer. Entonces, a partir de ahí, es como muchos gobiernos, y hablando a nivel país, son 2.447 municipios los que tiene el país. Entonces, hay una irresponsabilidad por justamente el desconocimiento del tema. Y no solo respecto al enfoque de perspectiva de género, sino en muchos otros temas en particular. Llegan a los gobiernos municipales a veces personas sin experiencia, a veces integradas pues por el amiguismo, el compadrismo, porque le metieron dinero a la campaña y se integran a cualquier espacio. Pero particularmente en temas de género o de violencia, pues no hay, ¿no? O sea, no hay cómo entrarle porque finalmente por miedo, por desconocimiento, y porque le importa más a un gobierno municipal invertir en una obra pública que realmente invertir en temas de sensibilización, visibilización, prevención, erradicación, y no hay ni siquiera esa sensibilidad para poder entender desde del ámbito de la administración pública y qué hacer para poder resolver una problemática de esta naturaleza. Entonces, eh, me queda claro, ¿no? Que sí hay gente y que yo particularmente conozco que ha hecho buenos trabajos, que se ha esforzado, que tiene mucha voluntad por resolver esto, pero a veces las cabezas dicen, pues ya no le entramos a este tema, hacemos solamente lo posible, creamos un programa pues, que simule que estamos haciendo algo, nos sacamos la foto, ¿no? Entonces, creo que eso daña mucho este tema de violencia de género y el feminicidio cuando no se sabe qué hacer para poder resolver realmente un problema que igual lo comentamos hace ratito, pues nos atañe a todas y a todos. Entonces sí, falta experiencia, falta conocimiento. Yo digo que la capacidad intelectual de muchas y muchos que están al frente de este tipo de temas no es suficiente como para poder abonar y resolver una problemática de esta naturaleza. Tan es así que bueno, pues siguen, ¿no? La ola de violencia en contra de las mujeres y el feminicidio, y particularmente hoy en días de pandemia, ¿no? Entonces, sí falta mucho por hacer y mucha experiencia en este sentido. Justo ahorita que estabas diciendo, o más bien comentando esto, a mi mente venía precisamente lo que decías, o sea, como que no se toca el tema como debiera de, no se profundiza en él desde el punto de vista del gobierno, no se está profundizando, y esto lo comento porque me vino de pronto a la mente que cuando empezó la pandemia, se hablaba, había muchísimos comerciales sobre si estabas sufriendo violencia de género, que hablaras, pues obviamente que te daban un número de teléfono, te daban el 911, que hablaras
de pronto eso fue, ¿qué sería? Principios de marzo, mayo, por mucho junio, y de pronto en estos momentos, yo lo digo, yo que soy ávida seguidora de ver la televisión, no he vuelto a ver un comercial de ese tipo. O sea, se hizo en el principio de la pandemia y ahorita ya no se volvió a tocar el tema. Sí, yo creo que esa es es el desinterés, ¿no? Por una situación, por un problema sumamente delicado, ¿no? Estamos hablando de la muerte, del asesinato, del feminicidio de mujeres que, insisto, sistemáticamente viene creciendo. Y creo que nos dejan pensar o nos dejan pensando mucho en que realmente por qué los gobiernos municipales o por qué el Estado mexicano es tan irresponsable en no aceptar realmente lo que está sucediendo en términos de violencia en contra de mujeres y niñas y sobre todo el feminicidio, ¿no? Entonces, más allá de esos vanos esfuerzos o vacíos esfuerzos, pues lo dejan ahí, ¿no? Como que, bueno, sí, ya cumplimos, ¿no? Sí, efectivamente está creciendo la violencia en contra de las mujeres al seno de los hogares por la pandemia, pero pues ya no podemos hacer más que estar atentos, ¿no? Entonces, los institutos municipales de las mujeres, de esos 2.447 municipios en el país, pues deben actuar, deben seguir trabajando, deben de permanentemente estar alertas a todo lo que surja. Yo insisto, sí se están haciendo programas de prevención y erradicación, pero no son suficientes. O a veces, como dicen muchas compañeras y compañeros, ¿no? Son ocurrencias que están haciendo los gobiernos para poder decir estamos actuando, sin embargo, algo está sucediendo, que no salen bien las cosas y que la violencia sigue incrementándose. Entonces, si comparamos 3 años antes o meses antes de la pandemia o los meses de marzo a noviembre del año anterior con evidentemente la violencia en contra de las mujeres ha venido incrementándose. Pero si no existiera la pandemia, finalmente seguiría incrementándose la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Entonces yo creo que estamos muy ausentes de realmente algo que pueda ayudarnos a prevenir y a fortalecer esa parte del gobierno en coordinación o junto con la sociedad civil, ¿no? Pero me queda claro que gobierno y sociedad civil es como el agua y el aceite, ¿no? Pareciera que ellos dicen, nosotros sabemos, tenemos la experiencia, y ustedes pues nada más díganos en dónde y trabajamos, ¿no? Pero no es así. Oye, Creo Moisés, que los datos puntuales, Jorge, perdón, los tienen más las organizaciones de la sociedad civil que los propios gobiernos, ¿no? claro. Yo tengo una observación y quisiera compartírtela, a ver, saber tu punto de vista. Creo que a veces el gobierno, por no decir partidos, cualquier tipo de gobierno, toma este tema de violencia de género más bien para temas de marketing político, por decirlo así. Y actualmente vemos que ahora por poner a un personaje femenino pues, en un billete o hacerlos parte de la imagen del gobierno, por ejemplo, y ya no poner imágenes de solamente personajes masculinos en la historia, sino también poner a mujeres, creen que ya con eso, digamos, cumplen con darle el lugar y el respeto que se merecen las mujeres, y dejan de un lado como también creen que cumplen con este tema de la violencia de género porque ya no se está violentando la imagen de la mujer. Pero mi punto de vista creo que va más allá de eso, ¿no? Creo que aparte de ser un marketing político, no se fundamentan bien en profundizar en el problema, como bien nos has platicado ahorita en este tiempo que hemos estado contigo. Creo que va más allá, y lo platicábamos afuera de la entrevista. Creo que digamos, en el tema de educación, aplicar esa verdadera transformación en qué es la violencia de género, y pues empezar a trabajar desde una sociedad tal vez joven, ya que si el Estado no cumple como tal el impulsar o eliminar la violencia de género,
pues también como sociedad se deben de cumplir ciertas tareas o prepararse para poder cumplir esto. ¿Tú qué opinas, Moisés? Sí, bueno, yo creo que lo que no hacen los gobiernos municipales, eh, hay un dilema aquí, ¿no? Voy a empezar por esto. Dicen que cuando se tiene experiencia y no la capacidad intelectual, a la capacidad intelectual me refiero a la profesionalización, ¿no? O al perfil académico de quienes están en el servicio público. Puedes decir, bueno, la experiencia te ayuda, por supuesto, te ayuda bastante, pero si lo combinaras más con esa capacidad intelectual, yo creo que estaríamos en condiciones de poder realmente establecer o consolidar programas, políticas públicas de intervención en coordinación con la sociedad civil, con todos los sectores de la sociedad. Hoy hablamos de la transversalidad, ¿no? Muchos municipios no saben ni a qué se refieren cuando decimos transversalidad, ¿no? Entonces, al no saberlo, dicen, no, pues yo no sé ni qué sea eso, yo no le entro. Entonces, esas capacidades nos permiten a nosotros realmente poder desarrollar en coordinación con todos los sectores sociales, eh, poder proponer, ¿no? Hacer propuestas para eliminar o erradicar o informar y trabajar juntas y juntos en este tema que finalmente, como ahorita comentabas, Jorge, pues es algo que no solo nos atañe, sino que debemos de ser responsables y poder ir resolviendo esta problemática desde las colonias, desde los hogares, desde las colonias, con todos los sectores. Yo hablaba cuando tuve la oportunidad de ser parte de un instituto de la mujer, eh, de la transversalidad y de ser multidisciplinarios, ¿no? De crear un grupo multidisciplinario en donde interviniera el DIF, en donde interviniera la Dirección de Salud, de Cultura, de Educación, de Servicios Públicos. Inclusive eso no es nuevo porque la misma alerta de violencia de género lo establece y lo dice. Sin embargo, pues si yo me acercaba con alguien de de otra área, y sin la experiencia, como decíamos hace ratito, y nada más por ser amigo del presidente o la presidenta y por haberle invertido a la campaña, estás ahí, pues imagínate cuándo realmente íbamos a hacer algo para poder consolidar lo que digo, los programas bajo nuestra propia responsabilidad, pero desde un marco metodológico. Yo cuando hablo así científicamente, metodología, evaluación, seguimiento, aplicación, intervención, pareciera que me preguntaran con la mente, bueno, pues ¿de qué estás hablando, no? Y ese es un problema muy serio, muy grave, porque no estamos en sintonía. Y cuando no hay sintonía, cuando no hay sensibilidad, cuando no hay un entendimiento real de qué es lo que se pretende hacer, pues simplemente no se hace y ahí queda, ¿no? Entonces yo desde mi espacio digo, bueno, pues me pongo a trabajar en lo mío y hago lo que esté a mi alcance, ¿no? Porque particularmente no puedes hacer más cuando tienes, estoy hablando de Coacalco, cuando, bueno, no es un municipio alertado, sin embargo el presupuesto era muy bajo, ¿no? Un presupuesto anual de 2 millones de pesos, pero incluyes nómina, incluyes cualquier tipo de gasto, y que al final para aplicar programas o contratar eh, organizaciones civiles, pláticas, obras de teatro, pues te quedaban al año 300,000 pesos, pues que no te servían para nada, ¿no? Entonces sí es algo muy importante y necesario, que lo que tú comentas para poder pues tener la información justa y necesaria, y a partir de ahí poder implementar lo que hace falta. En el ámbito de la administración pública esto se le llama prospectiva. Primero saber y conocer el problema, y cuando ya llegues a gobernar un municipio, a ser diputado local, federal o lo que sea, tú ya tengas el conocimiento y la información y digas, pues ya entendí, ya hice un proyecto, lo voy a establecer y me va a ayudar a resolver una problemática social, en este caso la violencia de género. Entonces, pero si no hay esa consolidación, pues no va a ayudar, ¿verdad? Así es. Y bueno, ya tenemos comentarios de nuestros viewers, y pues de una vez empezamos a pasarlos. Échamelos, Pepe.
Dice, me imagino que es FEMCOP, me imagino que es algún frente. Dice, es correcto, en muchas ocasiones si las víctimas no pertenecen a algún grupo o colectivo no son escuchadas lamentablemente. Esto es totalmente cierto. Muchas veces si nos, bueno, yo he escuchado de mujeres que llegan a denunciar la violencia de género que están viviendo en sus casas o en otros lugares, si no llegan, o más bien si no van directamente con algún colectivo o algún grupo, de hecho feminista, normalmente en el Ministerio Público a donde vayan a denunciar, sí he escuchado que no les hacen caso. O sea, que simple y sencillo es, pues es que no puedo hacer nada, pues es que no te conviene hacer una denuncia porque vas a perder, o sea, el título de siempre es, no te conviene hacer una denuncia porque vas a perder mucho tiempo, vas a hacer esto, y ni siquiera, y te dicen lo de siempre, es, no lo van a meter a la cárcel porque pues para eso necesita más denuncias, entonces no te conviene porque pierdes mucho tiempo, ese es como el argumento del Ministerio Público de lugares a donde vas a denunciar, es el argumento de toda la vida, y no solo para la violencia de género, sino para asaltos, lo que tú quieras. Con tal de no hacer el papeleo, prefieren pues empezarte a dar negativas para que desistas de establecer tu denuncia. Así es. Adelante, Moisés. Sí, así es. Y yo creo que esto que puntualizas muy bien sucede todos los días, ¿no? Yo en promedio calculo, hablando de esta región en donde vivo, que corresponde ir al Centro de Justicia para la Mujer de Catepec o al de Cuautitlán Izcalli, en promedio atienden entre 30 a 35 mujeres al día, ¿no? Y, y si a eso le agregamos que hay, pues nada más en mesa, 3 o 4 ministerios públicos, pues es muy difícil, ¿no? Darle salida tan puntual, porque pues viene la primera entrevista, viene, yo, miren, hay un dato muy curioso, hay policías en la entrada a estos centros de justicia que parecen escáneres, ¿no? Es decir, observan a la mujer y cuando se acerca a preguntarles respecto a qué hacer, dónde registrarse o con quién la van a pasar para la denuncia, para iniciar una carpeta de investigación, los policías las observan, ¿no? Me dicen, bueno, ¿pero qué va a denunciar? Dice, pues violencia, ¿no? Me agredió mi esposo. Sí, pero ¿en dónde la agredió? Porque no veo el golpe, no veo la sangre, no veo la herida. Entonces, a partir de ese primer filtro, es cuando pues surge esa enorme necesidad de muchas mujeres de acudir bien, como decían y como dicen en el comentario, con las organizaciones de la sociedad civil, porque ahí es a partir de ahí donde se exige, ¿no? Y que se atiende y que se aplique el protocolo como lo establece la ley, y en estas fiscalías especializadas pues no se da, ¿no? Entonces el primer digamos filtro, así llamado coloquialmente lo pongo, pues son las policías o los policías de la entrada, porque si no ven a una mujer que va sumamente violentada o con heridas, pues le dicen que no, ¿no? Que venga mañana o que venga después, hay mucha gente. Y no lo digo yo, lo dicen las víctimas, las usuarias de los centros de justicia para la mujer. Entonces, ese es un problema muy, muy serio, muy delicado. Y ya cuando están en la entrevista, las o los ministerios públicos, viene la parte de la victimización, ¿no? No, pues mire, pues la entrevista es muy, muy terrible para ellas, ¿no? Entonces, a veces muchas mujeres dicen, pues ya mejor no voy, porque ya tuve la experiencia de una familia, de un familiar o de una vecina o de alguien cercana, que pues no, la atendieron muy mal y simplemente pues para qué voy, ¿no? Entonces, si empezamos a partir de ahí a modificar, pero sobre todo también a capacitar al personal de los ministerios públicos, yo creo que poco a poco irían cambiando las cosas. Sin embargo, pues parece que estamos muy, muy atorados en esa parte y se siguen dando, porque yo he acompañado a víctimas tanto a Cuautitlán Izcalli como a Ecatepec, y solamente así, solamente, pues es Moisés, ¿no? Pues adelante, ¿qué pasó, jefe? ¿No? Y adelante, ¿no? ¿Cómo estás, no? Solamente así,
pero de una víctima o de una usuaria que yo acompañe y de las otras 29, pues se van a pasar ahí hasta que el turno cambie, ¿no? Entonces sí hay una situación muy delicada en ese sentido y pues yo creo que hace falta mucho por hacer por parte de las fiscalías y que se siga dando la información necesaria, ¿no? Hace falta información. Yo en una encuesta que realicé aquí en Coacalco, de 10 mujeres, prácticamente dos mujeres saben a dónde acudir y a dónde ir en caso de sufrir violencia y el resto no. ¿Qué significa? Bueno, que hace falta que el propio gobierno salga a la calle y diga, sí, aquí hay un instituto que defiende a las mujeres, aquí hay un DIF que defiende a las mamás, aquí hay instancias en donde pueden acudir y están abiertas para que ustedes puedan acudir, asistir y denunciar, ¿no? Y la canalización a los centros de justicia una vez ya dada la asesoría legal, ¿no? Porque todo consiste en llevar a cabo bien el protocolo de acción, ¿no? Desde recibir, platicar, acompañamientos inclusive. Entonces, si toda esa parte realmente se hiciera bien, eh, creo que estaríamos hablando de, de disminución de cifras en vez de comentar, bueno, se está incrementando de manera sistemática la violencia en contra de las mujeres, entonces, y los feminicidios. Pero, insisto, falta mucho por hacer en este caso. Así es, la verdad, como lo comenta Moisés, una realidad es que no existe una información suficiente y por eso aquí hacemos y ponemos esta mesa de diálogo, aprovechando la compañía de nuestro amigo y especialista, para que exista más información del tema. Todos los que nos están viendo y todas las que nos están viendo, por favor aprovechen la presencia de nuestro amigo Moisés y hagan las preguntas que quieran. Todas las preguntas que ustedes quieran, por favor, háganlas, aclaren dudas, algún ejemplo de violencia que tienen, aprovechen aquí, por favor, mándenos sus preguntas, una cajita de comentarios y seguiremos haciendo este ejercicio periodístico con más especialistas acerca del tema, pero igual aprovechen. Entonces, una pregunta. Ya hablamos, digamos, del Estado, que de alguna forma no está como preparado para poder tratar o para poder dar soluciones acerca de la violencia de género y se queda de alguna forma, eh, no profundiza, sino que queda al inicio. En el tema de la sociedad civil, de la sociedad, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se necesita más para que se prepare la sociedad acerca de estos temas? ¿Cómo se pueden preparar más? ¿Qué es lo que deben de conocer? ¿Cómo se pueden acercar para poder saber más del tema? Y pues si el Estado no da estas soluciones, la misma sociedad civil pueda solucionar temas de este índole. Yo creo que bien es el concepto, ¿no? De organización de la sociedad civil. Es decir, creo que la sociedad en los últimos años ha comenzado a organizarse de manera puntual, pero también yo conozco muchas organizaciones de la sociedad civil en donde no solo hay el interés y la voluntad, sino existe esa capacidad intelectual en donde hay profesionistas, desde licenciatura, maestría, doctorados, activistas que tienen años en estos temas en particular y que ellos son los que han abonado gran parte de lo que el propio Estado mexicano a través de los congresos se ha legislado. Entonces surge efectivamente la organización civil que hoy la legislatura en México haya modificado en mucho esa parte de la integración a la ley a las mujeres y niñas a vivir libres de violencia, a modificar, a reformar, a replantear, a plantear ese enfoque, perspectiva de género que tanto se habla, pero que tampoco, que se entiende poco, ¿no? Inclusive. Entonces, sí, es muy claro, ¿no? Desde abajo, las movilizaciones, desde las mismas marchas, nosotros, yo supongo, y claro que me queda muy claro, perdón, que ustedes, ¿no? Han acudido a las movilizaciones, a las marchas, también como un servidor,
y aprendemos de todo, ¿no? Se crean los círculos de lectura en temas de género, en la participación de la mujer en actividades culturales que tienen que ver con la prevención, obras de teatro, pero todo eso surge de la sociedad civil. Había una lectura, no recuerdo quién, que decía que la responsabilidad y obligación que tenía el Estado mexicano para resolver los problemas sociales se lo estaba dejando justamente a la sociedad civil, porque se estaban dando cuenta de que comenzaban a organizarse. Y efectivamente, no estaba mal el autor, ¿no? Pues hoy en día la sociedad civil es la que no solo ayuda, propone, sino que también comienza a resolver esa parte. Entonces, un claro ejemplo, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero creo que todos luego lo observamos. Cuando un futbolista mete un gol, ¿qué es lo primero que dicen? Es un gol por la causa de no sé qué, un gol por la beca de no sé qué. A eso me refiero cuando el Estado deja de hacer su responsabilidad porque hay otros entes que dicen, pues que ellos lo resuelvan, ¿no? Pero la organización, la sociedad organizada en nuestro país ha sido mucho más inteligente, que ha puesto en aprietos al Estado mexicano, ¿no? Tan es así que acuérdense de las recomendaciones de organismos internacionales, o muy particular el caso de la hija de Irinea, de Mariana, cuando el Estado mexicano le exigen a través de una recomendación internacional que el asesinato de su hija se viera con esa perspectiva, ¿no? Con ese enfoque, con esa parte que se tipificara como feminicidio. Entonces, pues ustedes, las mujeres, son las que han venido a modificar y a darle una palmada en la espalda, o como se dice coloquialmente, un zape al Estado mexicano para que realmente haga bien las cosas. Entonces, creo que la parte de la sociedad organizada, los grupos feministas en nuestro país, para mí son tan relevantes, tan importantes, que, insisto, han puesto en jaque al Estado mexicano, y hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo vemos y se siguen reformando leyes, se siguen proponiendo programas, se siguen aplicando políticas públicas. Hubo un debate en el año pasado para el presupuesto destinado de este año 2020 respecto a la disminución del presupuesto en el anexo 13 de las erogaciones de ese proyecto de presupuesto, en donde decían cómo te atreves tú, Estado mexicano, a disminuir la ayuda a las mujeres en situación de violencia, ¿no? Entonces, creo que el monto para este año, no creo, fue de 300 millones de pesos, un poco más de 300 millones de pesos para el tema de la violencia de género y el feminicidio, ¿no? Entonces, creo que, o la igualdad entre hombres y mujeres, como lo dice el propio proyecto, y a partir de ahí, de ramo en ramo, es como esa cantidad de dinero se dispersa para otras actividades que tienen que ver justamente con el apoyo hacia las mujeres en diversos programas que ha implementado el propio gobierno, y que pues tal vez han ayudado, han solucionado en algún momento, pero eh, no ha sido suficiente. Claro, eso es lo que estábamos viendo definitivamente esto del presupuesto no ha sido suficiente en esa en la ayuda, ¿no? O sea, de que puede estar el presupuesto destinado, sin embargo, la ayuda que se está brindando a las mujeres no es la suficiente, y no por algo creo yo, o más bien desde mi punto de vista, la sociedad civil se empieza como a separar. Creo yo que se empieza a separar precisamente porque, a pesar de que se tiene el dinero destinado por parte del gobierno, no se está aplicando la ayuda como debiera. O sí se aplica ayuda, por ejemplo, en cuestión de algún dinero que se le da mensualmente a las mamás que son solteras y así, pero yo no he visto que, o al menos yo no me he percatado por entero de que el gobierno tenga algún programa específicamente atendiendo a la situación de violencia de género, en específico a la violencia contra la mujer y las niñas. O sea, como te decía hace rato, o sea, llegué a ver un comercial en la televisión hace unos meses
y esta es la hora en que ya no he vuelto a ver nada por el estilo. Entonces, qué es lo que está fallando desde el gobierno? ¿Qué es lo que está fallando y por qué no se está aplicando como debieran el presupuesto destinado para erradicar la violencia de género? Ay, Moisés, estás muteado. Ya, ya. Lo que dices es sumamente importante porque sí, hay insisto, el proyecto de presupuesto de egresos y particularmente el anexo 13, que ellos le denominan así, que está agrupado, ¿no? Está agrupado, pero se va segregando. Bueno, a ver, vamos a destinar cierta cantidad, lo dijiste puntualmente, pues para apoyo a mamás solteras, para apoyo a becas de madres solteras, en fin. Y este dinero destinado a la igualdad entre hombres y mujeres, eh, particularmente para el año 2021, dicen nuestros legisladores y legisladoras que tiene un aumento del 20% respecto al año anterior, ¿no? Pero hubo un debate, un gran debate, porque ahí viene lo que tú comentas, Belén. Dice que la totalidad de ese incremento del 20% va destinado a programas prioritarios, ¿no? Hay prioridades para el Estado mexicano, hay prioridad en el tema de violencia de género, hay prioridad en el tema del feminicidio, pero también hay prioridad, lo que tú comentas, en el apoyo a mujeres en cualquier aspecto de su vida, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pensión para mujeres adultas mayores, que ese fue uno de los grandes debates en este último presupuesto, porque decían, bueno, a ver, tiene que haber particularmente un presupuesto destinado para erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas y el feminicidio. Y al segregarlo, en este anexo 13 del presupuesto, dicen, bueno, sí, nosotros estamos ayudando a mujeres y a niñas y adolescentes y el tema del feminicidio. Pero de estos 300 millones de pesos, una parte importante va destinada a la pensión a personas adultas mayores, en el caso de las mujeres de la tercera edad, ¿no? Entonces, las organizaciones de la sociedad civil evidentemente criticaron que inclusive no se diseñara un presupuesto de esta naturaleza con la perspectiva de género y que además pues fuera una parte importante de ese dinero destinado a la pensión para personas adultas mayores, ¿no? En el caso de las mujeres. Es importante, por supuesto, pero también hay que ver, hay que analizar, ya lo decía hace ratito, muchos le temen a esa parte de la investigación, de los procesos metodológicos, de la estadística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado mexicano? Lo que muchos le criticaron al principio de esta administración, el populismo, ¿no? Entonces creo que por ahí no van las cosas. Creo que en 2021 hay una propuesta de 100, 128 mil millones de pesos destinados para este tema de la violencia, ¿no? O tan solo destinados también una parte importante a lo que ya comentaba al principio, pensión para adultas mayores. Entonces, son 574 millones, más o menos tengo esa idea de lo que se puede destinar a las adultas mayores. Pero pues sí, o sea, hay mucho más que hacer en este sentido. Y creo que pues sí, el presupuesto siempre ha sido una situación que pone en jaque a las y a los legisladores a finales de año, ¿no? Porque es cuando más trabajan, ¿no? O cuando más los hacen trabajar. Entonces, muchos dicen a veces hasta manera de burla, híjole, es que ya llevábamos días sin dormir y pues ya no nos hicieron manita de puerco y tuvimos que aprobarlo, ¿no? Levantar la mano y aprobar lo que ellos nos propusieron. Pero no se trata de eso, se trata de las vidas de mujeres, de niñas, de ayudar para resolver un fenómeno político y social y que tiene que ver con todas y todos. Pero si partimos de que pues no nos gusta entrarle a estos temas, pues nunca va a haber un cambio, una modificación en ese sentido. Entonces, la sociedad va a seguir su curso y esto significa que pues la violencia va a incrementar todavía, ¿no? Entonces, Claro, yo creo que sí es importante. claro.
Híjole, sí es un tema súper importante y es un tema de mucho debate. Bueno, más bien no creo que sea de debate porque ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer. Sin embargo, el gobierno prefiere, siempre lo hemos visto desde todos los gobiernos, desde que tenemos uso de razón, eh, prefieren destinar el dinero, el presupuesto en otras cosas, en campañas de sí, yo voy a ser el candidato que erradique la violencia de género, pero cuando llega al punto, llega a la cúspide de todo y es elegido, definitivamente se olvida pues de las mujeres, ¿no? Y de la promesa que, que, que dio, ¿no? En campaña. Y el asunto también, como ya lo comentabas, Moisés, es tomando el ejemplo, como dices, de las asociaciones civiles, de, pues sí, pues ellos ya están trabajando en eso, pues ellos que lo hagan, ellos, pues a ellos se dedican a eso. El problema es cuando creo yo que viene de cuando las asociaciones civiles eh, tratan de buscar, más bien tratan de buscar la ayuda a partir del gobierno y el gobierno empieza a poner trabas, la famosa burocracia de no puedo, oye, es que tienes que ir acá, no, es que mejor ve por otro lado y al final, o más bien las asociaciones es, bueno, si tú tienes un presupuesto destinado, ayúdame para crear campañas de prevención, para ir a las escuelas, a hablarles de violencia de género, para hablarles de prevención de violencia y es no se puede, no tenemos el suficiente efectivo, no tenemos, siempre poniendo como de pronto pretextos. Y pues bueno, me andan diciendo, Pepe, que tenemos más preguntas de nuestros viewers y pues vámonos con otras preguntillas de los viewers. Dice Rubí, no sé cómo plantear mi pregunta, pero si hay presupuesto sustancioso para combatir los delitos de género, ¿cómo podemos hacer o apoyar para que se aplique de manera correcta? Ya que si alguien denuncia la desaparición de una persona, piden dinero para investigar, dinero para ubicar el teléfono celular, bueno, hasta para la gasolina piden. Espero haberme hecho entender. Y pues sí, yo no sabía de esto, la verdad soy súper sincera, no sabía de esto, pero qué nivel de cinismo. Bueno, ya el cinismo me quedó claro desde que dieron palas a los familiares de los desaparecidos, desde que dieron palas y cubetas, pero ya el nivel de cinismo así de, pues sí, necesitamos dinero para hackear el teléfono y ver la última ubicación de tu familiar desaparecida. O sea, pues no se supone que para eso está el gobierno. Tú dinos, Moisés. Sí, bueno, ahí hablamos de dos temas, uno de corrupción y otro de la insensibilidad, como yo lo he comentado siempre, ¿no? El Ministerio Público es nuestro abogado o abogada, ¿no? O sea, para eso están. El Estado les paga. Ellos nos deben de servir sobre todo en este tema, hablando de las mujeres, deben de servir a las mujeres, ayudarlas, orientarlas, explicarles en qué consiste todo el protocolo desde que llega una mujer en situación de violencia a denunciar y hasta el final, ¿no? Entonces, pero no lo hacen, ¿no? Y bien dice el comentario, la parte de la corrupción es en donde no vemos, ¿no? Te piden dinero para absolutamente todo. Entonces yo creo que, insisto, hablamos de dos temas ahí completamente distintos. Uno, los actos de corrupción por parte de quienes se supone deben de defender a las mujeres en esa situación. Y dos, pues la omisión, ¿no? La omisión, de hecho, es un delito, ¿no? Que el propio Código Penal Federal establece cuando una autoridad, hablando en términos de Ministerio Público, no cumple con su trabajo, la víctima o la usuaria en ese momento puede denunciar. Entonces, si hay quienes les meten, los meten en aprietos, ¿no? Cuando no cumplen con su trabajo, pero sí, el presupuesto creo que es una de las partes, como ya comentábamos, en donde eh, eh, más desinterés existe, sobre todo en estos temas. Y lo decía al principio y nuevamente lo repito, para un presidente o un gobierno municipal es más importante hacer una obra pública o ya ver inclusive
en las calles, las pintas de las bardas, la promoción de su imagen, ¿no? De su gobierno, donde pues, se hicieron tantas cosas y hay resultados positivos, cuando la percepción de la ciudadanía realmente es otra. O sea, gastan dinero de manera indiscriminada, ¿no? O de manera discrecional, y no en lo importante, ¿no? Entonces creo que más o menos por ahí va esa parte, y creo que pues hay que ver, ¿no? Hay que ver, a pesar de que las autoridades o las legisladoras o legisladores dicen que se incrementó en 60% el presupuesto destinado a este rubro respecto al año 2019, evidentemente, eh, creo que es una cantidad de 64.5 o 6 millones de pesos, 64.000 millones, perdón, que se destinó el año pasado, en 2019, respecto a este año 2020. Por eso ellos hablan de un 60% y hablamos de 103.000 millones de pesos aproximadamente. Entonces, pues dinero hay, ¿no? Dinero hay. Y creo que lo que comentan también en la participación es importante decirlo, porque los gobiernos municipales alertados, en el caso del Estado de México, no han sabido responder no solo a la necesidad de implementar programas o proyectos o políticas públicas para la eliminación o erradicación de la violencia o el feminicidio, sino que la propia legislatura o los congresos locales no han sabido cómo exigirles a los gobiernos municipales qué es lo que han hecho, qué han implementado o en dónde se han gastado ese dinero, ese presupuesto, ese recurso destinado para, en el caso de los municipios alertados. Entonces se echan la bolita. Y eso particularmente tiene desde el año 2017, que los congresos locales no han sabido cómo exigirle o solicitarle información puntual y precisa en qué se ha gastado el dinero que se les destina a los municipios alertados en el Estado de México. Entonces es un problema muy delicado, porque o no saben hacer las cosas o ya no lo quieren hacer, y dejan que los gobiernos municipales pues utilicen el presupuesto destinado a la alerta de violencia de género y lo reprogramen para otras áreas, ¿no? Entonces, como ha pasado y ha habido observaciones por parte del órgano de fiscalización, se llama así, de parte del Estado de México, de ese dinero presupuestado. Entonces creo que estamos hablando de corrupción, estamos hablando de indiferencia, estamos hablando de que realmente no les interesa el tema de la prevención y erradicación. Pero eso sí, ahorita, bien decías, Belén, muchas o muchos que quieren reelegirse, en el caso del Estado de México, están abanderándose de ese tema. O sea, salen como si fueran los gobiernos municipales más puntuales en la defensa de las mujeres a vivir libres de violencia, o de aceptar que en sus municipios hay una situación terrible y de incremento sistemático de la violencia en contra de las mujeres o las niñas, o que existen feminicidios, ¿no? Que hay mujeres asesinadas en los municipios y no dicen nada. Pero no soy los que dicen, se adelantan a decir las cosas, no recuerdo cómo les llaman, pero no soy pitonizo, ¿no? Para decirlo de otra manera. Y el próximo año, en las campañas electorales, todo mundo se va a querer abanderar del tema de la violencia de género, a pesar de que no saben, ¿eh? Claro, toda la razón. Totalmente cierto. Bueno, yo igual, en lo que comentabas, Moisés, creo que el tema de la corrupción es un tema bastante interesante, que no solamente abarca, creo, al Estado, sino también a la sociedad en ese sentido. Porque lo que sí es real también es que existían, o existen, no sé si todavía, pero existían asociaciones civiles que de alguna forma también corrompían con el apoyo que tenían de ciertos gobiernos, no solamente del que está ahorita, sino de gobiernos pasados, y eran más bien asociaciones partidistas que eran parte de un sistema, parte de un partido que de alguna forma hacían este tipo de corrupción. Lamentablemente, la corrupción en México, en toda nuestra historia, ha existido,
tanto en el gobierno como en la sociedad, y es un gran cambio que nosotros debemos de hacer, no solamente por una transformación que te venga a decir un gobierno, sino es una transformación necesaria que si no se cambia, pues van a seguir habiendo problemas sociales y no van a haber soluciones sólidas, más bien van a haber soluciones, pues sí, al ahí se va, soluciones sin profundidad, y creo que la corrupción es lo que nos está también afectando mucho. En este caso, actualmente, para poder hablar un poco, se está ofreciendo el gobierno federal el 23 de noviembre, me parece, va a haber bueno, Ya fue el 23 de noviembre, ya fue, George. Sí, ya pasó el 23 de noviembre, pero hubo una presentación de películas, de cortos acerca de la violencia de género, muy bueno, igual, pero sí, creo que la corrupción, como comenta Moisés, es un tema importante que debemos de combatir, no ya tanto como responsabilidad de gobierno, sino como responsabilidad de las personas, porque si no combatimos la corrupción, pues no va a haber cambios sustanciales acerca de esto. Y pues bueno, ya vamos cerrando, China. Así es, mi George. No, pues nada, o sea, puntualizar que es, también como mujeres yo sé que es difícil de pronto ir a establecer tu denuncia en un sistema en el que te revictimizan. Es muy difícil, te vuelven a victimizar, pero, o más bien, aparte de que te victimizan, te empiezan a querer lavar el coco con que pues estás perdiendo tiempo, todo eso, como les comentaba antes. Entonces, como mujer se los digo, no lo hagan, chicas, de verdad, no lo hagan, o sea, denuncien lo que tengan que denunciar. Toda la situación de violencia de género, incluso si ustedes no la están viviendo y algún vecino o alguna vecina la está viviendo, denúncienla y acudan a los centros, ya sea de su municipio o de su delegación, los centros establecidos para erradicar la violencia de género, para denunciar la violencia de género. Denúncienlo y pues que pase el tiempo que tenga que pasar, y precisamente para eso, ¿no? Para también enseñar a los gobiernos a que no van a solucionar todo diciendo no lo hagan, no va a perder el tiempo. Aunque perdamos tiempo, no importa. Entonces, el chiste es denunciar cuando están ejerciendo violencia sobre nosotras o sobre alguien que conocemos. Y pues nada, de cerrar precisamente con esto de es difícil que el gobierno no tiene el presupuesto destinado para la erradicación, para la prevención de la violencia de género. Sin embargo, no lo está aplicando como debiera, y pues seguir al tanto de en qué se está aplicando, en qué se está aplicando el presupuesto destinado para la erradicación de la violencia de género, y seguir al tanto de qué están haciendo las asociaciones civiles, qué está haciendo la comunidad en general, los colectivos feministas. Y pues si el gobierno no quiere pues definitivamente hacernos caso como mujeres, pues no nos tenemos que ir con colectivos feministas, con asociaciones, y pues ni modos. Así es, y antes de despedirnos y antes de darle la palabra a Moisés para poder despedirlo, recordarles a todos los que nos están viendo nuestras redes sociales del Humus para que puedan vernos, para que puedan ver esta entrevista que tuvimos con Moisés y las demás entrevistas, nuestro otro contenido también que hemos realizado de qué pasó cuándo. En Facebook nos pueden encontrar como lumus.prod. Ahí nos pueden encontrar, pueden ver todo el contenido que hemos estado haciendo de entrevistas con, qué pasó cuándo. Tenemos Instagram también, que es Lumus, diagonal bajo, prod, y ahí hacemos encuestas para ver qué temas les gustaría que platicáramos, qué temas les gustaría que estuviéramos viendo, qué películas también en nuestro programa de qué pasó cuándo. Espérate, George, ya vamos a darle la palabra a Moisés. En Lumus Producciones, así es, y pues ya le damos la palabra a Moisés. No, adelante, no, digo, hay tiempo para todo esto. Pues creo que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, después de que cerramos estos programas, siempre hay mucho más que decir, mucho más que aportar, y lo importante es que la gente en estos momentos de hacinamiento, ¿no?
de si regresamos o no al semáforo rojo, pues estemos atentos a las noticias, a las redes sociales, que hoy me queda muy claro a todas y a todas, creo también, son un medio fundamental para poder entender muchas cosas, ¿no? Lo que está, a pesar de que, bueno, vemos cada publicación también a veces en las redes sociales, que, bueno, a mí me gustaría más que esta publicación y el que compartamos tuviera la cantidad importante de usuarias y usuarios. Sin embargo, bueno, estamos, como se dice coloquialmente, contra marea, ¿no? Porque hay otras prioridades aún respecto a la sociedad, pero digo, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir luchando porque la sociedad se sensibilice y entienda que estamos viviendo un contexto terrible de violencia en contra de las mujeres y las niñas, del feminicidio, y que particularmente, bueno, se cumplió un año de la emisión o del decreto de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, en donde pues a pesar de todo las violencias se siguen incrementando, el feminicidio, como en el mismo Estado de México, mi perrita que se está asomando ahí de la casita. Pero sí, 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 evidentemente es terrible, ¿no? Es que ya tiene sueño. Desde hace rato está aquí ya, vámonos a dormir, vámonos a dormir. Pero bueno, una pausita. Creo que se están haciendo cosas, sí me queda claro, pero hace falta todavía más, ¿no? Y sobre todo por parte de las autoridades, ¿no? Que es, Claro. a pesar de que existe en el Estado de México, insisto, la alerta de género, pues tiene que ver principalmente no solo con el garantizar, ¿no?, la seguridad de ustedes, las mujeres o las niñas, sino de cesar con esa violencia. Pero hay que saber cómo, ¿no? Hay que aterrizar, hay que darle respuesta a todo esto, eliminar las desigualdades, eliminar todos los agravios en contra de ustedes desde lo que estamos viviendo, y si no lo hacemos en coordinación, pues pareciera que entonces sí nos están dejando la tarea a la sociedad civil organizada, y que no, pues al contrario, para nosotros es un gusto y un placer evidenciar lo que ha dejado de hacer el Estado mexicano, o lo que han dejado de hacer las autoridades respecto a este tema. Entonces, pues creo que eh, hace falta mucho por hacer y por seguir comentando, y pues no me resta más que agradecerles, Pepe, Belén, George, la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes, de poder expresar esta experiencia, poca, mucha, la que sea, no importa, pero siempre estar atentos a las redes sociales y a las personas, ¿no?, que se integran, que se conectan, que escuchan, que preguntan, que se preocupan. Creo que valemos tanto y hacemos tanto que va a haber un momento en la vida de nuestro país que las cifras y todo lo que sabemos en relación con el tema de la violencia de género y el feminicidio se van a ver disminuidas. Ojalá, de verdad digo ojalá y esperemos, obviamente con la participación ciudadana, esperemos que sí se vea disminuida la violencia de género, que se erradique los feminicidios y pues nada, cerrar con esto. Esperemos que sí denuncien, chicas, de verdad, no importa el tiempo que tome, denuncien y pues anunciamos el Facebook de Moisés, ahí está anotado, Moisés Sánchez Ramírez, y alguna otra cosa que quieran agregar, chicos, si no, pues vámonos a mimir, porque Yo ya ya tiene sueño. mucho yo. Agradecer a Moisés que nos acompañó, la verdad. Siempre es un gusto platicar con él y escucharlo porque nos ayuda a conocer más el tema. Y pues muchas gracias, Moisés, por estar con nosotros. Y pues de mi parte igual yo me despido. Gracias, China. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Perdonen que no hayamos leído todos sus comentarios, pero ustedes síganlos dejando y ahí los vamos a estar checando y vamos a, en algún momento que se dé otra entrevista con la misma temática, vamos a pasarlos. Muchas Sí. gracias, Moy. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vemos. Igualmente, chicos. Adiós. Véanos en qué pasó cuándo.